La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría para mí compartir contigo la palabra de Dios a esta hora del día. Qué bueno que a través de este medio católico, pues podemos tener un momento de escucha de la palabra, y siempre te animo a tener la Escritura, la Biblia, allí, sobre tus manos, ante tus ojos. Hoy tomaré un texto del Evangelio de San Mateo, que es parte de la liturgia de la palabra de este tiempo del Adviento. Recuerde que estamos en un nuevo año litúrgico, estamos en el ciclo A de las lecturas que la Iglesia nos promueve meditar durante todo este año litúrgico que recién estamos estrenando. Mateo capítulo 21, San Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Es un texto corto, en cierta manera, pero a la vez profundo. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Si no tiene una Biblia, no se distraiga, preste atención. Si tiene una palabra de Dios allí ante usted, pues escrútela. Dice Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, vete a trabajar hoy a la viña. Él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo. Y éste respondió, voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le contestaron, el primero. Jesús dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino por el camino de la justicia y no le creyeron, y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas han creído en él. Pero ustedes, aún viendo esto, no se han arrepentido ni creído en él. Palabra del Señor. Como les decía, un texto breve, pero a la vez profundo. Jesús utilizó muchas parábolas, y una de las parábolas sencillas, fáciles de entender, es esta. Se centra en la familia. Prevalece siempre la figura del hombre. Y Jesús dice que un hombre tenía 2 hijos. Y tenía una viña el hombre. Y le dice a uno de los hijos, mira, ¿sabes qué? Ve a trabajar hoy a la viña. Y el hijo le responde que no quiere ir a trabajar. Pero luego dice San Mateo que se arrepiente y va a trabajar. Luego el padre se acercó al otro hijo y le dice, ve a trabajar a la viña. El hijo le dice, sí, pero no va. Y luego viene Jesús, los cuestionamientos, la pregunta simple, sencilla, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo que quería el padre? La respuesta de quienes lo escuchaban dijeron, pues el primero, porque el primero se le dice que tienes que ir, dice que no, pero hizo, o sea, obedeció al Padre. Y viene Jesús y plantea un hecho directo para los fariseos, saduceos, para el propio pueblo de Israel, que no han entendido a Juan el Bautista, no han entendido el mensaje de Juan el Bautista y lo han rechazado. Pero ¿quiénes acogieron el mensaje de Juan el Bautista? Los publicanos, las prostitutas, dice Jesús.
le creyeron. Vale la pena reflexionar sobre este sentido de que valen más las acciones que las palabras. Así le he titulado a la reflexión de hoy. Valen más las acciones que las palabras. Pero yo quiero comenzar por el principio, como se dice. Jesús en el texto, al comienzo, hace una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Otras traducciones bíblicas dirá, pero díganme su parecer, o sea, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Mira, a mí siempre me llama la atención estas frases cuando el texto comienza de esta manera. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Es como, dame tu punto de vista. Y yo creo que vale la pena que nosotros pensemos un poco en nuestro punto de vista en relación a lo que el Señor nos está proponiendo este día, a esta hora, en el marco del Adviento. ¿Qué pienso? ¿Qué opino de este texto? ¿Qué me llama la atención a mí? Centrémonos en los dos hijos. El primer hijo expresó claramente, rotundamente, el rechazo. Pero surge algo que es a lo que se nos invita y es uno de los aspectos fundamentales que Juan Bautista predicó, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento le promueve a este hijo a obedecer. Arrepentirnos implica cambiar de rumbo. Arrepentirnos es reconocer que nos hemos equivocado. Arrepentirnos tiene que ver con rectificar. Y el hijo rectifica y hace y cumple la voluntad del Padre. Pensemos un poco en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho no y hemos terminado diciendo sí? ¿Cuántas veces nos hemos resistido y hemos obedecido? Es interesante esto. Este hijo dijo una cosa pero hizo otra. Pasó del no al sí. Es válido pensar un poco en esto, en el Adviento. ¿Cómo yo estoy viviendo mi fe? ¿En obediencia o me resisto? ¿Me resisto a amar, como dice la palabra? ¿Me resisto a perdonar? Necesito cambiar de actitud. Necesito transformar ese no en un sí. El segundo hijo prometió obediencia, pero no cumplió, no actuó. El segundo hijo son estos, en el tiempo de Jesús, los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos. Son la gente religiosa. Que sí, qué bueno que vemos hoy gente que los domingos va a la iglesia. Participan de la Eucaristía, pero no participan plenamente, porque no comulgan, porque no viven su vida sacramental. Van el domingo porque es domingo. Van el domingo porque luego nos vamos a tomar un café, porque luego nos vamos a almorzar, porque luego vamos a cenar, porque luego vamos a desayunar. Ya es, entre comillas, costumbre. Creo que muchas veces nosotros fluctuamos entre el hijo primero y el segundo, ¿no le parece? Fluctuamos en ese sentido. Pero tenemos que aprender a ver el Adviento como un camino de obediencia absoluta al Señor. Sin obediencia no hay salvación. Sin obediencia no hay fe. No hay fe. Entonces, el Adviento me va educando, no solamente a esperar. Espero en el Señor, pero obedientemente. Espero en obediencia. El verdadero criterio de la vida cristiana, el verdadero criterio de una vida de un católico, no es ni la apariencia, no son ni las palabras, no son ni el discurso, sino un corazón capaz de reconocer que se ha equivocado, un corazón capaz de arrepentirse, un corazón capaz de caminar hacia la verdad. Por eso, valen más las acciones que las palabras. Por eso es hermoso ver cómo cada uno de nosotros en este tiempo del Adviento tenemos una oportunidad máxima para pasar de la palabra a la acción, para concretizar nuestra fe en nuestra conducta, en acciones determinadas en favor del prójimo.
Muchas veces decimos sí con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Otras veces nos resistimos inicialmente, pero es el Espíritu el que nos va llevando un proceso de convencimiento hasta encender en nuestro corazón el arrepentimiento. Al ver la actitud de estos dos hijos de la parábola, nos ayuda a cada uno de nosotros a darnos cuenta que la fe va más allá de conceptos, que la fe no es una emoción, que la fe requiere decisión, requiere pasos concretos. Ese es el sentido de la fe. Y por eso nosotros necesitamos visualizar un poco cuál de los dos hijos estaba más comprometido con su padre. Piensa un poco la respuesta. ¿Cuál de los dos hijos revela un compromiso mayor con su padre? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es la diferencia? Que uno dijo no y terminó diciendo sí. Que uno dijo sí y terminó diciendo no desde su acción. ¿A quién te asemejas tú más? ¿Con quién te relacionas más? ¿Con el que dijo no y luego dijo sí? ¿O con el que dijo sí y luego dijo no? El camino de la fe, querido hermano y hermana, el camino de la fe implica compromiso. Ese compromiso le da sentido tu respuesta. Esa unión vivencial con Cristo. Ese sentido de amar a Jesucristo en Eucaristía, ese sentido de no tener pena ni vergüenza de decirle al mundo entero, soy un cristiano católico, soy un católico, soy un cristiano católico, que amo a Jesucristo, que Jesucristo se entregó en la cruz, soy un cristiano católico y doy fe de eso y no me avergüenzo de mi fe. Ese es el sentido. Ese es el sentido de ser coherente. Asumir las enseñanzas del Señor, haciendo de cada enseñanza parte en nuestra vida. Haciendo la vida en nosotros. Si el Señor me invita a amar, pues voy a amar. Si el Señor me invita a perdonar, si el Señor me invita a servir, si el Señor me invita a compartir, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado, lamentablemente, en la iglesia. Hay una categorización de católicos. Por ejemplo, dice alguien por ahí, soy católico pero no practicante. Una categoría, soy católico pero no practicante. Soy católico practicante. Y definimos practicante porque voy a misa. Voy a misa. Nada más. Ser católico implica tener una conciencia de ser discípulo de Jesucristo. De ser discípulo de Jesucristo. Entonces Jesucristo se convierte en mi maestro. Entonces este maestro me va educando a través de la iglesia. Y la iglesia me va enseñando cómo vivir este camino de discipulado en el año litúrgico. Entonces me da elementos fundamentales para poder adentrarme hacia una fe más adulta. Y en ese sentido de ir tomando conciencia, mi estilo de vida va revelando las enseñanzas de Cristo. Ahora, si tú eres un católico no practicante, no eres católico. Si tú eres un católico practicante y asumes que ser practicante es simplemente Eucaristía el domingo, pues eso es a medias. Es integrarte a la vida de la iglesia, es ser parte de la vida de la iglesia, es involucrarte en la expansión del reino de los cielos. Por eso, insisto, el camino de la fe implica compromiso. Esa relación que tú mantienes con Jesucristo te promueve a descubrir la misión que Dios tiene para ti. Por eso, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando, si no hay en ti disponibilidad. Si no hay en ti disponibilidad para acoger a Cristo, para acoger la enseñanza de Cristo, si no hay en ti disponibilidad para amar, para perdonar, para servir, pues no sé cómo es esa relación entre tú y el Señor. Una relación rara. ¿Por qué? Porque la disponibilidad
Es la actitud que debemos de tener ante el Señor. Ejemplo, la Virgen María. He aquí, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una disponibilidad maravillosa. La disponibilidad que tuvo San Pablo, por ejemplo. La disponibilidad de Pedro. La disponibilidad de cada uno de los discípulos. Por eso la disponibilidad para con el Señor nos lleva a vivir con Él y como Él. El Adviento es eso, el Adviento es revisar un poco cómo yo estoy viviendo mi vida de fe, cómo la estoy transmitiendo, cómo la estoy nutriendo, cómo la estoy revelando, cómo la estoy viviendo. La disponibilidad, tengo la disponibilidad de acoger esta palabra. En este tiempo de espera, hagamos examen de conciencia, partiendo de algunas preguntas. ¿A cuál de los dos hijos me parezco yo? ¿Con cuál me identifico? Haz un examen de conciencia. Otra pregunta. Mi sí, ¿es un compromiso de obras o solamente de palabras? ¿Soy más teoría y menos vivencia? ¿Qué tan obediente o qué tan desobediente soy a la palabra de Dios? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Soy capaz de someterme al Señor o me resisto? Escucho, pero no obedezco. ¿Por qué digo sí y luego mis acciones se manifiestan o manifiestan lo contrario? ¿Por qué digo oren y yo no oro? ¿Por qué señalo a los demás y no me señalo en primer lugar a mí? ¿Qué prefiere Dios? ¿Qué prefiere Dios? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿La coherencia o la incoherencia? ¿Qué prefiere Dios? ¿Qué prefiero yo? ¿Cómo he estado viviendo este tiempo del Adviento? ¿De manera consciente? ¿He profundizado en mi vida de oración? ¿Mi vida sacramental se ha vuelto un poco más dinámica? ¿Voy con un anhelo grande, un deseo grande de encontrarme con el Señor a través de mis hermanos en mi comunidad católica? ¿Tengo una conciencia mayor todavía de lo que significa celebrar nuestra fe en la Eucaristía? ¿Cómo he vivido en este tiempo del Adviento la experiencia del sacramento y la reconciliación? ¿Qué capacidad he desarrollado para escuchar, meditar, acoger la palabra de Dios en este tiempo del Adviento? ¿A cuál de los dos hijos nos parecemos tú y yo? Piensa. Ahora mira un poco al Padre. El Padre que tiene una viña. Es Dios quien nos invita a trabajar en su reino. No es simplemente estar ahí. No es que porque eran hijos no iban a hacer nada. Eso me gusta mucho. El Padre quiere involucrar a sus dos hijos, pero no se impone. El Padre no se impone. El Padre dice, ve a trabajar en la viña, ve, muévete. Uno le dice no, pero luego recapacita y va. El otro le dice sí, pero no lo hace. Dios tiene un plan, pero requiere de tu voluntad. Dios no se va a imponer. Dios no va a violentar tu libertad ni la mía. Y por eso el Señor no se cansa de estarnos invitando. Ven, sirve, ven, participa de este retiro de Adviento, de esta jornada de reflexión. Ven, ve ante el sagrario. El Señor siempre te está diciendo, ven, ve. Ya depende de ti. Ya depende de ti. Dios es como ese padre que busca involucrar a sus hijos para como que desarrollen ese espíritu de colaboradores que tengan voluntad de hacer las cosas. Por eso el profeta Jeremías dirá esa frase muy linda, ¿no? Me ha seducido, Señor, me ha seducido. Pues eso es lo que el Padre quiere. Quiere seducirnos.
Insisto en esto, Dios no se impone. Dios no se impone. Dios lo que busca es persuadirnos. Porque debe de haber un propósito en ti y en mí. Te lo voy a decir. ¿Cuál debería ser el propósito de cada uno de nosotros? Cumplir la voluntad de Dios debe de ser un propósito fundamental a partir de este Adviento. Cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la vamos a ir discerniendo en la medida que nos dejamos acompañar por los hermanos, en la medida que nos dejamos acompañar por la iglesia, en la medida que aprendemos a escrutar la palabra, en la medida que nos vamos involucrando en la expansión del reino de Dios. Entonces, Dios se va revelando, se va mostrando y en esa medida vamos caminando todos. Ahora, no sé qué tan prioritario es para ti Dios, no sé qué tan prioritario será para ti la obediencia espiritualmente hablando, no sé qué tanto interés tienes de participar de la Eucaristía y asumir lo que ahí se celebra, llevarlo a la vida. Por eso, es básico pensar que ante el Señor valen más las acciones que las palabras. Valen más las acciones. Por eso es importante la obediencia, la sencillez, el tener la capacidad de morir a nosotros mismos. Fíjate bien que no nos dice qué actividad estaban haciendo los hijos de la parábola. Estoy tomando Mateo capítulo 21. No nos dice. No nos dice qué estaba haciendo el primer hijo, no nos dice qué estaba haciendo el segundo. Simplemente se centra la parábola en que un padre le dirige la palabra al primer hijo y al segundo. A los dos les da la misma misión, a los dos les da la misma responsabilidad. Hoy tienes que ir a trabajar en mi viña. No le dice, hoy tienes que ir a pasear. No, tienes que ir a trabajar en mi viña. Es que para poder vivir cristianamente como católicos, tenemos que aprender a trabajar en la viña del Señor. No te quedes como un espectador, ¿no? Este padre de la parábola no quería hijos espectadores. Ve a ver cómo trabajan los demás en la viña. No era eso. Ve a trabajar. Involúcrate. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres vivir una fe más sólida? ¿Quieres construir una fe más madura? Involúcrate. Involúcrate. Sal de tu zona de confort. Renuncia a ese conformismo espiritual. No te autolimites solamente al domingo vivir tu fe. No. Intégrate a la vida de tu parroquia. Intégrate a la vida de comunidad. Participa de un retiro, de una jornada, de lo que sea. Entonces ahí vas a ir dándote cuenta que valen más las acciones que las palabras. Que el Señor, a razón de esta palabra, te bendiga, te inspire y te anime en este tiempo especial del Adviento. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, un abrazo fraterno en Cristo y María.